¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este último capítulo de esta temporada 2017 de Pulso Político. Saludamos a nuestros invitados, a Loreto Carvajal, diputada del PPD. ¿Cómo estás, Loreto? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, buenas noches. Saludar a todos los que siguen este programa y en especial, por cierto, a mi región de Ñuble. También nos acompaña hoy día Francesca Parodi, presidenta regional de Bópoli. Francesca, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, Alondra, por la invitación. Encantada de estar en TVU nuevamente. Y como es habitual, Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, y también Henry Campo, alcalde de Talcahuano. A todos bienvenidos. Bueno, ya pasada la elección presidencial, comienzan a verse las posturas de cómo va a ser, por un lado, el futuro gobierno y por el otro lado, la futura oposición, que se podría decir que la nueva mayoría quedó configurada de una forma bastante fraccionada luego de llevar dos candidatos presidenciales por cuentas separadas, de no hacer primarias, y también específicamente lo que estamos viendo en pantalla, los acercamientos entre Guillermo Tellier, el Partido Comunista, y el Frente Amplio, este poroleo para hacer una oposición. ¿Cuáles son las características que debe tener una oposición en el futuro gobierno? ¿Hacer oposición porque sí, simplemente, y decir que sí que no a todo, o debe ser constructiva, Loreto? Mira, la lógica nos indica que nada porque sí es un buen camino. Yo creo que hoy día es bien prematuro no hacer los diagnósticos individuales que cada partido debe hacer. En este momento se están programando una serie de encuentros a nivel nacional, regional, que van a diseñar las directrices de cómo conformar un conglomerado, si seguir o no con el que ya tenemos, o bien los acercamientos que son lógicos, que son típicos luego de una elección no solo presidencial, sino que parlamentaria, en donde la estructuración hoy día del Congreso es muy diversa. Tenemos una cantidad de diputados nuevos, un conglomerado político que irrumpe, que es obviamente el Frente Amplio, y nadie está en este caso cerrado, todo lo contrario. Se está conversando mucho, se está hablando de programa, de estructura administrativa en razón de la mesa del Congreso. Hay una serie de elementos que están hoy día sobre la mesa, no hay nada cerrado, pero evidentemente que la oposición debe versar, en este caso siempre en el sentido del bienestar ciudadano, el bien común, y en definitiva en cómo hoy día también nos hacemos cargo de las transformaciones que la gente señaló y manifestó en la última elección, no solo parlamentaria, sino que también presidencial. Yo creo que eso es un dato que no es menor y que hay que hacerse cargo. Francesca, ¿cómo ven ustedes desde Bópoli, por ejemplo, estas conversaciones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio? ¿Es por conveniencia o una estrategia, pensando que si son una oposición más fuerte van a ser más notorios y de aquí a 4 años más pueden ganar una elección con un candidato en conjunto? Yo creo que cualquier conversación entre posiciones políticas, y si son cercanas o lejanas, creo que es buena y positiva en general. O sea, en ese sentido yo no tengo ningún tipo de asco aunque se junte la gente a conversar, sino más bien por el contrario. Ahora, lo importante es bien ver cuál es la finalidad de esta conversación. O sea, si esto finalmente es un triunfo únicamente político, casi como una oposición, y esto yo creo que fue bastante lamentable el nivel del debate que se dio en las elecciones presidenciales, tanto de un lado como de otro. No estoy hablando únicamente del antipiñerismo, sino que también del anti-nueva mayoría, que a mí me parece malo. Me parece que uno no puede estar en política únicamente para pensar en ganar un partido de fútbol, sino que es lo que estamos hablando, lo que dijo Loreto anteriormente, por el bien de la ciudadanía. Y creo que la política la vemos muy en el sentido de cómo yo finalmente puedo ganar este partido, o veo el enemigo político únicamente. Yo creo que el enemigo de cualquier partido político, de cualquier coalición de gobierno, no es el político del frente o del otro lado, sino muy por el contrario, son los grandes problemas que tiene Chile, y particularmente la legislatura que viene. Es muy importante que se lleguen a grandes acuerdos, porque si no, el presidente Piñera va a tener una muy difícil gobernanza, producto de que no tiene mayoría en la Cámara. Entonces yo creo que este es el momento donde se tienen que producir estas conversaciones que, básicamente, y esto es un prejuicio absoluto y lo acepto como tal, por el señor Tellier, poco me espero de él, la verdad, por el tono que he tenido siempre durante, muy anti-piñerista, anti esto, anti lo otro. Me parece que no es lo que tenemos que buscar en política. Me parece bien que se ocurran estos acercamientos. Me gustaría también de que lo ocurriera también con gente de Chile Vamos. Me gustaría también un rol fuerte de la democracia cristiana en pro de un gobierno, en pro de no tanto de separar estos buenos y malos, derecha o izquierda, que yo creo que finalmente la hace mal. Solo para terminar, yo creo que esta legislatura tiene particularmente un desafío muy, muy grande, aparte de la reforma de las migraciones, que yo creo que es importantísimo, es el tema de las pensiones. Y en eso necesitamos un gran consenso, y aquí no puede ganar la derecha o puede ganar la izquierda, que tiene que ganar los pensionados y el futuro de Chile. Así que yo espero
un poco a altura de mira, de pensar menos en las elecciones y más en pro de Chile. Se está fraccionando de esta forma aún más entonces la nueva mayoría con este acercamiento al Partido Comunista. ¿Es conveniente para la democracia cristiana que se aleje, por ejemplo, el Partido Comunista de la nueva mayoría? No, yo creo que cada partido tiene el derecho de iniciar conversaciones con quien quiera, tendrán las razones para hacerlo con el Frente Amplio y no primero con otros partidos. Pero antes de empezar a ver por qué uno va a hacer oposición, yo creo que aquí se está partiendo nuevamente al revés. Yo creo que antes de empezar a declarar vamos a hacer oposición, porque vamos a hacer oposición, lo que tenemos que primero hacer es revisar cuáles fueron nuestros errores que nos llevaron a esta derrota. Si no tenemos claro cuáles fueron los errores que cada uno cometió, si no tenemos claro cuáles son los errores que no podemos volver a cometer, si no entendemos que aquí estamos en una coalición, porque aquí mi partido tomó una decisión errada, lo dije en su momento, de hacer un camino propio. Y en esto nos llevó a una derrota estrepitosa junto a nuestra candidata presidencial. Bajamos la cantidad de parlamentarios, bajamos senadores, bajamos diputados, y eso es una realidad con la cual nos vamos a tener que acostumbrar ahora en los próximos 4 años. Entonces, antes de decir vamos a hacer oposición, revisar cuáles fueron los errores y también cuáles son los objetivos para los próximos 4 años. O sea, el objetivo es ganar elecciones, claro, en la lógica, en la dinámica de los partidos políticos cuando estamos en un proceso democrático, pero yo creo que hay otros objetivos mucho, pero mucho más importantes, algo lo que plantea Francesca respecto a temas país, y ahí tiene que haber una unidad nacional respecto a temas, por ejemplo, como el tema de pensiones. Por lo tanto, yo creo que me gustaría conocer cuáles van a ser los objetivos que como partido nos vamos a trazar y si como partido esos objetivos los compartimos dentro de un conglomerado que también integran otras instituciones políticas. Así que vamos a esperar lo que ocurra a fines de enero cuando tengamos nuestra Junta Nacional. Eso en enero. Va a ser muy decisiva, exactamente, el último fin de semana de enero. Y ahí uno ya va a tener la claridad, digamos, cuál es el rumbo que va a tomar la democracia cristiana. Creo que hay que renovar la directiva. Si no es cierto, esta directiva todavía le queda, pero aquí también hay responsabilidades políticas. Cuando se toman decisiones y esas decisiones no son acertadas, bueno, a lo mejor lo más conveniente en pos del partido es dar un paso al costado. La democracia cristiana no la veo, eso sí, integrando una coalición con la derecha. La democracia cristiana, su militancia no votó por la derecha. A lo mejor gente que históricamente votó por candidatos a parlamentarios, en las municipales demócratas cristianos, pero que desde su independencia lo hicieron. Pero como partido, y creo que este es como el tercer programa que lo digo, no nos representa Mariana Elwin, Clemente Pérez y todos estos grandes iluminados que han salido últimamente. Henry, ¿y cuál es ahora que van a ser gobierno en un par de meses más, cuál debería ser la característica de esta oposición? ¿Qué es lo que esperan ustedes? A ver, yo lo que espero es que prime la razón, y lo señalo porque la nueva mayoría va a tener que entrar, y lo dije creo en el programa pasado, va a tener que entrar en una reingeniería. Aquí van a tener que reinventarse porque se van a encontrar con un conglomerado que va a tener una particularidad dentro del Congreso. El Congreso se dividió en tercios. Uno lo tiene Chile Vamos con mayoría, otro lo tiene la nueva mayoría, muy fraccionada después de la elección presidencial, y por otro lado tenemos el Frente Amplio. Entonces, esto que está haciendo hoy día Telier es principalmente tratar de asegurar el chancho o el fondo baila. Yo creo que lo que está haciendo el Partido Comunista es precisamente eso, generar una división dentro del mismo bloque, incomodando a la democracia cristiana, y obviamente tratando de... Yo francamente creo que lo que están tratando de hacer hoy día es disminuir a la democracia cristiana. Y porque lo que están haciendo precisamente de ir a conversar con el Frente Amplio es levantar la división y aumentar la división que hoy día puede existir por algunos militantes de la democracia cristiana que no se sienten cómodos con el Partido Comunista, que no se sintieron cómodos con algunas frases del mismo Guiller cuando era candidato, como meter la mano en los bolsillos, como hasta la victoria siempre, que frases son históricas pero que tienen una connotación, una carga muy negativa. Y por lo tanto creo que hoy día esa oposición primero tiene que reinventarse y ver qué es lo que van a hacer. Porque como bien lo dije la otra vez, si se alinean con el Frente Amplio, lo que están haciendo es disminuir precisamente a la nueva mayoría, aún más, y empezar a inflar el Frente Amplio. Lo que va a generar que en la próxima elección quien tenga toda, o más bien dicho, quien tenga toda la exposición durante estos 4 años va a ser el Frente Amplio. Y no va a ser la nueva mayoría. Por el caso o la situación particular del PPD, que quedó bien disminuido también en las elecciones parlamentarias, donde se perdieron parlamentarios importantes. Yo lo digo, y en el caso de la UDI también ocurrió. Pero en el caso de Cristian Campos, la pérdida de él, un gran amigo,
de Talcahuano, también duele. Entonces, son bajas considerables que tuvieron en la región del Biobío, bajas considerables que tuvieron a nivel nacional, y por lo tanto hoy día Talcahuano perdió los 2 diputados. Talcahuano pierde los 2 diputados, Jorge, por eso lo digo también. Entonces, en entorno de la nueva mayoría tienen que definir primero qué es lo que van a hacer ellos como coalición y después definir qué es lo que van a hacer como oposición. Y ambas decisiones están ligadas, porque una va a generar consecuencias. O me voy más a la izquierda o trato de sobrevivir como coalición sin entregarle la cancha completa al Frente Amplio, que es lo que siento que está pretendiendo hacer Teler hoy día. ¿Y cómo lo va a hacer la UDI ahora que la bancada mayoritaria es Renovación Nacional? La democracia cristiana tendrá que hacer su media culpa, claro, ya no es la UDI. Y de hecho, Jacqueline Barnicelberg dijo que ella asumía toda la responsabilidad política. ¿Qué va a hacer la UDI? ¿La renuncia a la directiva? Nosotros tenemos consejo directivo ampliado el 13 de enero y por lo tanto vamos a tomar las decisiones que correspondan en su momento. A diferencia de lo que ocurrió en la democracia cristiana, tenemos una presidenta que sí ha asumido toda la responsabilidad. No nos fue mal como partido, para nada. No, estoy diciendo en el escenario con sus aliados. Ahora, en el escenario con los aliados tenemos que trabajar en diálogo. El diálogo que siempre prima. Y a diferencia de la nueva mayoría, existe más, de alguna manera, mejor relación o mayor comunicación en cuanto a los principios entre lo que opina Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, a diferencia de lo que ocurre entre la misma democracia cristiana y el Partido Comunista, que dentro de un conglomerado están distantes. Ahora, yo también sé que Matías Boca renunció a la presidencia. Ahora que tomó el tema, Álvaro, la renovación de las directivas. Hablemos un poco, bueno, yo sé que ninguno de los dos son de Renovación Nacional, pero sin embargo van a estar en el mismo conglomerado, en Chile Vamos. ¿El presidente regional de Renovación Nacional debería cambiarse la dirigencia? Mira, a mí esto se me ha preguntado en varias ocasiones, incluso se me ha echado un poco en cara de cómo era capaz yo de ir a una misma lista con una persona así que podría incluso poderle ayudar a sumar votos para entrar. Yo desde un principio dije que yo considero que una persona que está siendo incluso imputada, ni siquiera condenada por un caso de corrupción política, no debería poder presentarse a un cargo de elección popular hasta que no solucione o limpie, digamos, su situación judicial, y eso para mí es claro y vale para cualquier persona. Nosotros en Evópoli tenemos como principio dentro del partido que cualquier persona imputada en un caso como esto se le congela inmediatamente la militancia. El problema que tenga Renovación Nacional, como si finalmente se mantiene el señor Aguilú o sale del partido regional, yo creo que es un problema interno que tiene Renovación Nacional y tendrá que ver. ¿Pero finalmente... le incomoda a ustedes? A mí particularmente, yo lo dije en su momento, para mí evidentemente el señor Aguilú no debería haber podido competir hasta que no solucionara su tema. Ahora ya está condenado, yo creo que ya la justicia ya habló. Yo creo que eso es un problema que evidentemente lo tiene que tomar Renovación Nacional. Evidentemente, si estuviera en mi partido, a mí no me gustaría que estuviera. Pero eso es un problema que tiene Renovación Nacional y incluso con otras personas que pueden estar dentro también del conglomerado Chile Vamos, que también han sido cuestionados por falta de la ética o corrupción directamente. Yo creo que deberían estar fuera directamente, personas involucradas en violencia intrafamiliar o lo que sea. No tienen por qué estar en política, si los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo. Y eso también es como tú como partido, qué personas quieres demostrar que den la cara y que representen a tu partido. Y eso, en ese sentido, yo creo que para mi gusto, en Evópoli no me gustaría que estuviera. Loreta. Mira, yo quiero hacer un punto respecto a lo que decía Henry hace un minuto. Yo creo que hay que desdramatizar el diálogo. O sea, yo no siento ni me atribuiría por ahí juicios anticipados respecto a lo que otro partido está haciendo. Me parece un poco pretencioso. Hoy día, en el escenario en que estamos, creo que el análisis actual o la visión de la política que existía hasta antes de lo que ocurre hoy día con las elecciones, el mapeo de la contingencia me refiero, es muy diferente a lo que viene. Por tanto, en ese sentido, así como hay conversaciones del PC con el Frente Amplio, también las hay del PPD, también las hay del Partido Socialista, también hay entre la derecha y nuestro partido. O sea, aquí hay una situación objetiva y es que ninguno de los conglomerados tiene mayoría en el Congreso. Obviamente que si hoy día nos posicionamos, y en ese sentido hay que ser claro, la derecha no tiene la mayoría en el Congreso, no tiene garantizada la presidencia de la Cámara, no tiene garantizada la presidencia de las comisiones, ni cómo encauzar un proyecto político en base a las normas que va a priorizar el presidente Piñera. Por tanto, aquí yo siento que el espacio que tenemos que darnos desde lo interno, con los diagnósticos necesarios, como decía Álvaro, pero a su vez con una propuesta de país que encauce el sentir ciudadano y sintonice con lo que la gente expresó en la primera vuelta, es algo urgente. O sea, aquí no se trata de ganar un gallo de quién tiene más aliado en cómo debilitamos tal o cual coalición, de enfrentar las formas de hacer política de una manera distinta, con la irrupción de hoy día 20 diputados nuevos que tienen un perfil muy distinto a lo que conocemos, con diputados históricos que ya no van a estar. O
O sea, yo creo que esa fórmula de pensar o de prejuiciar respecto a qué es lo que debemos hacer nosotros está agotada. Yo siento que hay que hacer el enlace tal cual lo decía Guillé, nuestro candidato presidencial, que perdimos con él. Y creo que es justamente ir a las bases al sentir y luego de eso enfrentar culpa porque Ricardo Lagos, después de juntarse con Sebastián Piñera, dijo que nadie del comando Alejandro Guillé lo había llamado a él para preguntarle su opinión o algún consejo. ¿Han hecho el mea culpa dentro del partido? Mira, nosotros dentro del PPD el próximo miércoles tenemos una directiva nacional ampliada donde va a estar, está invitado el expresidente Lagos, pero yo creo que tanto lo que recogió el programa Alejandro Guillé, desde la perspectiva del análisis del proyecto país que presentaba tanto Lagos como la candidata Carolina Goitz, fueron recogidos muchos aspectos. Luego, si hay una llamada o no, yo lo desconozco, si lo hizo el presidente no tengo por qué dudarlo. Pero en definitiva, creo que el universo, el espectro de lo que viene es lo que donde yo me instalaría, luego para percibir lo que debemos hacer y obviamente en cómo enfrentamos este mapeo. Así que yo creo que en eso hay que ser cauteloso. Yo creo que las conversaciones son necesarias. A raíz de lo que dijo Álvaro también antes, se me había quedado una cosa pendiente. Funcionamos todavía mucho en dinámicas como dicotómicas, como de izquierda y derecha. Yo no creo que hayan casi 4 millones de personas que hayan votado por Piñera que se sientan de derecha. O sea, yo creo que aprobaron un proyecto particular. O sea, no creo que exista, no creo que haya ganado ahora porque ahora resulta que los chilenos somos todos de derecha, sino que por el contrario. Y creo que todavía en la política en partidos políticos la seguimos viendo con esa dicotomía, como Álvaro dijo, no, la gente de la DC no votó por la derecha, porque yo creo que puede haber gente de la DC que haya votado por Piñera, quizás no por la derecha, pero por el proyecto. No, sí. Dije los independientes. Sí, pero es difícil que tú puedas realmente controlar el voto de toda la militancia de la DC. O sea que, pero yo sí que creo que adhirieron a un proyecto, ¿ya? Independiente que se puedan considerar de izquierda y derecha. Y creo que la política va a seguir tan desconectada a la ciudadanía mientras nosotros no seamos capaces de entender también las dinámicas electorales que finalmente no responden ahora me siento de derechas y ahora de izquierda, sino que únicamente adhieron mejor a este proyecto, le creo más, lo encuentro más cercano que hoy voto izquierda o hoy voto derecha. Yo creo que en ese sentido, también un poco lo que dijo Henry antes, o sea, esta cuestión de que se junten porque quieran izquierdizar al sector, creo que mientras sigamos pensando así, todavía vamos a tener todavía esa distancia gigante con la ciudadanía donde finalmente no se refleja el gobierno, digamos, con lo electoral. Además, si nosotros tenemos una misión o un problema, entre comillas, ustedes también lo tienen. O sea, si nosotros sentamos a Felipe Kast respecto a lo que fue José Antonio Kast o lo que es derechamente Piñera o lo que es en sus efectos, hay 4 fórmulas de la derecha que ya no perdona, ya que hacen mención, pero perdona, yo creo que hay una diferencia bien grande. Yo creo que hay una diferencia bien grande. Obvio. La diferencia bien grande es que nosotros hicimos un proceso primario. Y evidentemente nosotros con la UDI tenemos diferencias muy grandes. Con Renovación Nacional también las tenemos. Pero todos queremos una sociedad libre. Pero creamos un programa en común. ¿Ya? Y el problema que siento yo que tuvo un poco la nueva mayoría es que al no haberse expuesto a un debate de ideas, sino un debate más electoral, creo que fue donde fallaron y fue donde se empezó a descolgar gente y la democracia cristiana efectivamente sale con otro proyecto. Entonces, sí, evidentemente tenemos diferencias y creo que es la riqueza del sector también, que tengamos esa diferencia. Pero yo creo que nos une un proyecto en común que finalmente es el programa Sebastián Piñera, que nace de una conversación previa que se hizo a través de unas primarias que creo que fueron lo que ustedes no hicieron y creo que ahí parten cuando empiezan a perder las elecciones. Ahora es muy primario, es muy pronto para comenzar a hablar, por ejemplo, no ha asumido el gobierno de Sebastián Piñera y ya se está hablando de candidaturas quizás para el 2022, Álvaro, ¿qué te parece? Sí, quería hacer una reflexión, sí, lo que decía Francesca. Yo creo que no es bueno empezar a analizar lo que hacen o lo hacen los otros. Yo creo que el gobierno que se le viene a Piñera es súper complejo. Y hubiese sido igual de difícil Alejandro Guillé. Sí, lo dije. Sí. Porque los tiempos son complejos. Entonces yo creo que cuando tú veías en el comando Sandón, que la verdad es que yo no sabía si finalmente quería que saliera Piñera o no saliera Piñera, y eso está ahí, bueno, es una situación que tendrán que resolver ustedes como conglomerado. Cuando quedan todavía cosas pendientes precisamente después de una primaria, porque las primarias siempre, lamentablemente siempre corre sangre. ¿Ah? En algunas son más traumáticas, otras menos traumáticas, pero yo creo que el presidente Piñera va a tener que, en virtud también de la experiencia que le dio y haber estado 4 años en La Moneda, tendrá que ver muy bien con qué personas se quiere rodear. Si esas personas llegan solo con proyectos políticos personales, yo veo a Osandón, yo veo a Kast, y si la derecha o los dos, si los dos en la personal, y si finalmente quieren proyectarse para un nuevo periodo, yo creo que tiene que hacer un gobierno y tiene que hacer una alianza con personas que vengan a pensar en proyectos comunes. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque a nosotros nos ocurre lo mismo, si eso uno lo tiene súper claro. Por algo la democracia cristiana hizo lo que hizo, pensó
solo en el partido y ahí están los resultados. Respecto a los candidatos, efectivamente el gobierno que entra siempre va a tener la posibilidad, va a tener todo el aparataje público, ¿verdad? También para poder proyectar figuras que ya han demostrado desde hace rato que quieren ser presidente. O sea, Osandón dijo que le iba a respirar en la oreja a Piñera y en el fondo él dice que desde ahí va a ser su tribuna para poder ser nuevamente carta presidencial. Los dos casos tienen el legítimo derecho a ser candidatos presidenciales. O sea, en este momento, lógicamente, hay más cartas presidenciales de la derecha porque además han ganado el gobierno, lo han hecho de manera clara y por lo tanto eso siempre se ha dado. O sea, cuando estaba la concertación también tuvo la oportunidad de proyectar a Michelle Bachelet como ministra de Defensa, como ministra de Salud. ¿Cómo se detiene eso, gente? ¿Cómo se trata de que no se apresura la elección presidencial si ni siquiera asumió el gobierno? ¿Deberían ser periodos más extensos de elección presidencial? Partamos de la base de eso. Yo creo que los periodos presidenciales de 4 años no son buenos periodos presidenciales porque no se alcanza a... ¿Cuánto dices? Yo creo que deberíamos volver a los 6 años. ¿Y con derecho a reelección? Puede ser con un derecho a reelección. O con 5 con derecho a reelección. O puede ser 4 con derecho a reelección como en Estados Unidos. Yo creo que sería lo óptimo porque se alcanza a proyectar el desarrollo del país sin estar pensando lisa y llanamente en el primer año en la próxima elección. Ahora yo creo que no es malo tener candidatos desde ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque el gran problema que tuvo la centro-derecha y Chile Vamos en su momento, el año 2013 para elecciones presidenciales, es que no teníamos candidatos y tuvimos que inventar candidatos en 3 ocasiones. Por lo tanto, yo creo que hoy día hay que tener candidatos y yo quiero discrepar. José Antonio Caz ya señaló que él no va a ingresar al gobierno, él va a seguir haciendo su apostolado, va a seguir haciendo su trabajo. No quiere decir que vayan a ser candidatos. Pero no quiere decir que no vaya a ser candidato. Es que lo digo porque se planteó como que él había señalado que iba a estar en el gobierno. Caz dijo que no, José Antonio dijo que no iba a estar en el gobierno, pero yo creo que es bueno tener candidatos porque además no solo le das la posibilidad de medirse, sino también de presentar ideas y de presentar propuestas. Ahora, siempre tienen que estar a disposición del presidente de la República. Si no se ponen a disposición del presidente de la República y son capaces de solo trabajar en la personal, como decías tú, creo que ahí tienen que dar un paso al costado. Bien, vamos a hacer nuestro primer corte comercial aquí en Pulso Político y ya seguimos debatiendo después de la pausa. No se vayan.